Claro que sí, seguimos analizando este tema. Y este es el video que quiero presentarles a continuación, que se ha viralizado el día de hoy, después de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de El Alto, cuando 6 integrantes de este grupo especial de España abandonaron el país. ¿Por qué accedisteis a la embajada mexicana encapuchados y armados? ¿Sois miembros del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Habéis recibido alguna directriz por parte del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias para intentar acceder a la embajada mexicana y ayudar a escapar a los exaltos cargos del gobierno de Evo Morales? Sí. ¿Habéis cobrado dinero? ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada en el aeropuerto? Oye. ¿Por qué empujas? Oye, ¿por qué empujas? ¿No quedes? Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada? ¿Habéis recibido alguna directriz de los Sánchez o de Pablo Iglesias? ¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Y quién te paga por hablar eso? ¿Por qué tratasteis de acceder armados y encapuchados a la embajada? Vio este video, hay una persona específicamente que empieza a hacer preguntas, a cuestionar a estos integrantes, a estas personas, ¿no es cierto? Un ciudadano español. Y hoy en exclusiva en Hora 23 lo tenemos. Se trata del periodista Alejandro de Trambasaguas, periodista español de OK Diario. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy amables y gracias por invitarme. Cuéntanos, por favor, de lo que pasó específicamente esta madrugada en el aeropuerto de El Alto. ¿Cómo te enteras tú que estos ciudadanos españoles iban a salir de Bolivia? Bueno, yo estaba tranquilamente durmiendo cuando de repente una fuente de muchísima confianza y con una información extremadamente exquisita me avisa que los españoles implicados en el intento de asalto a la residencia de la embajada mexicana en Bolivia van a abandonar el país. Y en breves minutos iban a coger un avión. Por lo tanto, yo rápidamente me preparo, procedo a dirigirme hasta el aeropuerto del Alto y me les encuentro allí, pasado justo lo que es el duty free, tranquilamente en unos sillones, charlando los 6 agentes de Policía Nacional españoles, tranquilos, tomándose un café, unas bebidas, esperando a que saliera su avión. Y en el momento que tú empiezas con las preguntas, te acercas a ellos, ¿cómo reaccionan? Bueno, yo me acerco y lo primero que hago es presentarme. Yo les digo quién soy, le digo que soy periodista de investigación español y que tenía interés en hacerle unas determinadas preguntas. En ese momento, en cuanto ven la cámara de una persona que me acompañaba, una colaboradora mía aquí en Bolivia, se asustan, se empiezan a tapar, empiezan a hacer gestos que mostraban bastante nerviosismo y bueno, lo que hacen es decir que no van a hacer ninguna declaración y que como se siguiera insistiendo iban a proceder a llamar a la policía. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta que estaban rodeados ellos mismos de policías. Ahora, ¿podemos reiterar, por favor, repetir estas preguntas que tú les hiciste en el aeropuerto? Yo la primera pregunta que les hago mientras ellos intentaban huir, escondiéndose en las estanterías del duty free, es ¿por qué tratan de acceder a la residencia de la embajada mexicana con pasamontañas, con capuchas y con armamento? También les pregunto si pertenecen al Centro Nacional de Inteligencia, que son los servicios de inteligencia españoles, porque solo se sabe una cosa, y es que son policías nacionales, pero aún no se ha averiguado si pertenecen al CNI o si pertenecen al cuerpo de los GEOs. Otra de las preguntas que ha causado un gran revuelo que les preguntará es si ellos actúan de esa manera que vimos en el incidente del pasado día viernes, por instrucciones directas del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, porque cabe recordar que mañana empieza la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados de España y Pablo Iglesias tiene toda la pinta de que va a ser el próximo vicepresidente del gobierno de España. ¿A qué te refieres con esto, por favor, para ser más precisos? ¿Por qué esta pregunta ha causado revuelo, al margen de que estamos hablando de personalidades importantes en el ámbito político de este país? Pero, ¿qué relación podrían tener de acuerdo a estas investigaciones que tú estás realizando?
Pablo Iglesias es una persona que lleva relativamente poco en la política española. Él es profesor universitario de formación y empezó a ir, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se empezaron a formar políticamente en la televisión, haciendo espectáculo y sobre todo engañando a la gente, haciendo muchísimo populismo. Él se empieza a formar y justo antes de crear su propio partido político, Podemos, que hoy es la cuarta fuerza en España, entra dentro de una fundación llamada CEPS. Él junto a todos los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, entre otros muchos. Y esa fundación se dedicó a ir haciendo asesoramientos ficticios e irreales a muchísimos países de Latinoamérica, entre los que se encuentra Bolivia y también Venezuela, solo por poner dos ejemplos. Solo de Venezuela, por hacernos un poco a la idea de la magnitud del dinero que se ha llevado, ha cobrado más de 7 millones de dólares a través de esta fundación. Por lo tanto, el tiempo fue evolucionando, él fundó el partido político Podemos y de sobra es conocido que él ha sido asesor de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela, y lógicamente no lo ha hecho gratis Pablo Iglesias, y Podemos ha cobrado muchísimo dinero público. Alejandro, permítame un momento, por favor. Quiero que recordemos lo que pasó esta madrugada en el aeropuerto del Alto y luego seguimos conversando. ¿Habéis cobrado dinero? ¿Habéis cobrado dinero de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada del aeropuerto? Oye, ¿Por qué empujas? Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué haces? Oye, ¿por qué empujas? ¿Por qué estáis huyendo a la 1:30 de la madrugada? ¿Habéis recibido alguna directriz de Sánchez o Pablo Iglesias? ¿Cuánto dinero habéis cobrado de fondos reservados por hacer esa misión? ¿Y quién te paga para hablar eso? ¿Por qué tratasteis de acceder armados y encapuchados a la embajada? Hay una pregunta que tú haces y que nos ha llamado la atención. Tú les dices, ustedes han sido enviados o esta misión ha contado con recursos, con dinero de los fondos reservados. Esa es la pregunta que tú haces. ¿A qué te referiste con esto, por favor? Bueno, los fondos reservados desconozco por completo si es un término que aquí se emplea también. Es una cantidad de dinero con la que cuenta el Ministerio del Interior, aquí es el equivalente al Ministerio de Gobierno, que sirve para, por decirlo de alguna manera, incentivar a los funcionarios del Ministerio que hacen misiones complicadas. O sea, es decir, por decirlo de alguna manera, como un extra en el sueldo a las misiones bastante complicadas. Entonces, ante la vista de que lo que hicieron fue bastante complicado, porque pues, ellos fueron armados y fueron encapuchados y trataron de acceder a las inmediaciones de la embajada de México, a la residencia, para presuntamente tratar de dejar huir a varios de sus integrantes allí dentro asilados, pues eso merece cuanto menos un extra en el sueldo, ¿no? Entonces por eso les pregunté, ¿vosotros habéis cobrado fondos reservados? Y la respuesta, pues ya la sabes tú y la sabe toda la audiencia. ¿Tú crees Nula. que ellos han recibido un bono por hacer este trabajo? Puede ser. No lo conozco con seguridad, pero por poder, perfectamente. En Bolivia se utiliza este término como gastos reservados, por eso te hacía esa consulta. Ahora, ¿qué explicación da el gobierno de España, de tu país? Supuestamente va a haber una investigación, pero... En el momento en el que todo esto salió a la luz, salió la ministra de Defensa, Margarita Robles, a decir que, lo iban a investigar y en cuanto ella tuviera ciertas conclusiones, iba a comparecer ante el Congreso de los Diputados de España para explicarle tanto a los ciudadanos españoles como a los ciudadanos de Bolivia qué era lo que había ocurrido. Y yo creo que esto no se va a llevar a cabo. Yo creo que fue una cortina de humo para que la ministra pudiera salir del paso, y ahora en España, desgraciadamente, tenemos otras cosas más importantes, por decirlo de alguna manera, y es que Pablo Iglesias va a ser el futuro vicepresidente del gobierno de España. Entonces, si antes, que estaba solo gobernando el PSOE, ya me parecería raro que investigaran este asunto, porque no les compensa, porque ellos saben la verdad de todo lo que ha pasado. Estando Pablo Iglesias en el gobierno de España, no solo no se va a investigar, sino que se va a hacer como si se investigara, y encima se van a reír de los españoles y de los bolivianos. Para que estos agentes de España vengan a Bolivia y realicen esta misión, este hecho que ha ocurrido justamente en la residencia de México, alguien tiene o tuvo que haber dado la orden.
Está claro. Y la orden tuvo que haber venido de muy arriba, porque era una operación muy complicada. Podía haber salido bien, salió mal, y los riesgos de que saliera mal es que se ha levantado un escándalo internacional y un conflicto diplomático. Por supuesto que viene de muy arriba la orden. ¿Tú consideras que Juan Ramón Quintana es pieza clave? Por supuesto. El nivel de colegueo de Pablo Iglesias y de los líderes de Podemos con Evo Morales era tal que no me extraña que Quintana haya levantado el teléfono y haya dicho: Pablo, o nos sacáis de aquí o tiramos de la manta. No me extrañaría, no tengo ningún dato, esto es una opinión personal. Y lógicamente Pedro Sánchez, ante una inminente formación de gobierno, pues ha podido actuar de manera temeraria, atemorizado, y bueno, y ha ocurrido lo que todos hemos visto. ¿Qué opinan en tu país, los políticos, la población, de lo que ha ocurrido en Bolivia? Está claro que los españoles saben que esto es una maniobra orquestada por Podemos. Saben que Pablo Iglesias es el protagonista de todo lo que ha ocurrido. Pablo Iglesias y Podemos es la sucursal del chavismo en España. Todo país que ven que progresa, en el que hay democracia y en el que hay libertad de expresión, quieren acabar con él. Ahora están viendo cómo Bolivia ha acabado con tantísimos años de una dictadura protagonizada por Evo Morales. Y ahora hay un gobierno de transición que está tratando de mejorar las cuestiones para que el país vaya mejor. Esto a Pablo Iglesias no le gusta. ¿Va a ayudar en algo la interpelación que han anunciado algunos diputados? Hombre, yo creo que es un detalle bastante importante que dos diputados, en este caso de un partido político que se llama Vox, que es un partido de derechas en España, es el partido que cuenta con una fuerza bastante importante en el Parlamento español, en concreto es la tercera fuerza. Yo creo que es un detalle que hayan venido hasta aquí para interesarse sobre lo que ha ocurrido y para, conversar con los ministros y luego, a su vez, regresar a España y explicar, lo que ha ocurrido en Bolivia no es lo que está contando Pablo Iglesias. Lo que ha ocurrido en Bolivia es lo que nosotros hemos podido hablar con la gente de la calle y con las autoridades de Bolivia. Y yo creo que es positivo que hayan venido políticos, un eurodiputado español y un diputado español aquí a La Paz para poderse entrevistar con los responsables políticos del país. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España son tensas en este momento. Ahora, tomando en cuenta que Pedro Sánchez ya ha conseguido el apoyo del Congreso para recibir la investidura este día martes, ¿cómo crees que va a ser el panorama de ahí en adelante? Por desgracia, en el momento en el que Pablo Iglesias se convierta en vicepresidente del gobierno de España, el gobierno de España, que no España ni los españoles, considerarán a Bolivia un enemigo, por el simple hecho de que ya no gobierna Evo Morales. Por lo tanto, yo soy pesimista en ese sentido y creo que las relaciones diplomáticas van a ser cada vez más tensas. ¿Cuál es la postura del PSOE allá en España con relación a esto? Con relación a esto, de total cinismo. De total cinismo. Ellos están condicionados por todo lo que hace Podemos y por todo lo que dice Podemos. Y si tienen que decir A porque Podemos dice A, dicen A. Si tienen que decir X, dicen X. O sea, es decir, el PSOE ahora mismo es una marioneta que controla Podemos, porque ante una inminente investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se está jugando 4 años más en el gobierno de España. ¿Tú consideras que el gobierno de España debería pedir disculpas a Bolivia y darle una explicación de lo que ha pasado? Yo creo que principalmente lo que tendría que hacer es realizar una investigación y explicar a los españoles y a Bolivia, a las autoridades bolivianas, lo que ha ocurrido, pero sin mentiras, o sea, es decir, diciendo toda la verdad. Y luego, a lo que me preguntabas de si Pedro Sánchez debería de pedir perdón a Bolivia, eso me recuerda a una frase que dijo el otro día Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia. Pues sí, porque para empezar ha mentido. El gobierno de España ha mentido sobre lo que ha ocurrido en Bolivia, en el incidente el otro día en la Embajada de México. Por lo tanto, sí, Pedro Sánchez debería de pedir perdón. Pero no solamente estamos hablando de una investigación del incidente, sino de posible financiamiento al partido de Podemos de España. ¿Eso también debería ser investigado por Bolivia, por autoridades del país? A mí me consta que el nuevo ejecutivo de Bolivia, el nuevo gobierno de la señora Áñez,
ya está investigando todo el dinero público que Podemos y Pablo Iglesias ha recibido durante tantísimos años. Me consta. ¿Y cuál ha sido el nivel de injerencia de Podemos en el gobierno de Evo Morales durante 14 años? Bueno, ellos venían aquí y se presentaban como profesores de universidad, profesores de ciencias políticas, y lo que hacían era asesorar al gobierno, asesorarle en materia de reformas constitucionales, redactando proyectos de leyes, e incluso, bueno, solo por poner un ejemplo, aunque bueno, no tiene nada que ver con Bolivia, pero bueno, para que la audiencia entienda a qué se dedicaba esta gente. Juan Carlos Monedero, que fue cofundador de esta formación política, cobró más de $400.000 del gobierno de Venezuela por hacer un informe sobre una moneda que jamás existió. Yo creo, y me he ido a Venezuela porque creo que esto es una metáfora muy bonita con lo que ellos han estado haciendo, cobrando del dinero de Bolivia. O sea, es decir, ellos cobraban por hacer un trabajo que nadie ha visto. Y si lo ha visto alguien, siempre ha sido para mal, nunca para bien. Es decir, con relación a lo que mencionabas hace un momento, Podemos, sus integrantes, puede ser que hayan redactado incluso algunos artículos de leyes, hasta incluso de la Constitución Política del Estado, reformas también, enmiendas. ¿Es posible? Es posible, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, han cobrado dinero por ello. Hubiera sido más grave que hubieran cobrado dinero por ello y no hubieran hecho su trabajo, pero por supuesto que es posible. Ahora, tú estás haciendo seguimiento profundo a lo que ha pasado con justamente estos partidos allá de tu país, en Bolivia, y con el gobierno de Evo Morales, y vas a continuar en ello. Tú me decías, extracámaras, que se puede destapar algo grande que perjudicaría a quien va a ser presidente de España, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por supuesto. Ten en cuenta que conforme va pasando el tiempo, por poner un ejemplo, ya que estamos en Bolivia, se van a ir levantando las alfombras. Y el nuevo gobierno apenas lleva un mes, poco más de un mes, 2 meses, pero conforme vaya pasando el tiempo, vayan levantando las alfombras, se van a ir encontrando con cuestiones. Y no me cabe ninguna duda que el ejecutivo de la presidenta Áñez no le va a temblar el pulso a la hora de denunciar toda la corrupción que encuentren sobre Podemos vinculada a Pablo Iglesias. Un único euro, dólar que encuentren que se hayan llevado de manera fraudulenta, no me cabe ninguna duda que lo van a denunciar, llegará a España, y la diferencia es que Pablo Iglesias será vicepresidente del gobierno. Alejandro, lo que tú acabas de señalar en estos minutos de esta cordial entrevista realmente va a generar polémica en nuestro país, y te aseguro que vas a ser titular de muchos periódicos, sin duda, por las revelaciones que estás haciendo dentro de esta investigación periodística, ¿no? Ya para cerrar, tú vas a permanecer en Bolivia hasta concluir tu trabajo. Por supuesto, sí. Yo de momento no tengo fecha de vuelta a España porque, bueno, llevo aquí ya bastantes días y como te digo, el motivo principal de mi viaje fue la investigación profunda sobre el vínculo de Podemos con Evo Morales y, sobre todo, poder localizar hasta el último céntimo de todo lo que se han llevado y lógicamente, mi periódico no va a parar, y yo tampoco voy a parar como periodista de investigación hasta destapar todo lo que pueda haber. ¿Has tenido algún acercamiento con la presidenta Yanine Áñez o con algún ministro de Estado? Sí, me he visto con varios ministros. Para conversar justamente de estos temas. No, para hacer varias entrevistas. Muy bien, que también les sirve como información a tu medio, me imagino. Así es. Muy bien, vamos a estar pendientes del trabajo que vayas a realizar. Obviamente, como bolivianos nos interesa saber qué es lo que ha pasado con este tipo de denuncias. Y en exclusiva estuvo en Hora 23 Alejandro Entrambasaguas, él es periodista español de OK Diario, quien además hizo esas preguntas incómodas a estos integrantes de un grupo especial de allá de España que abandonaron el país. Gracias, Alejandro. Gracias por haber venido. Que te vaya muy bien. Un gusto, un placer. Hay más. ¡Luchados a la embajada! ¿Por qué accedisteis a la embajada mexicana encapuchados y armados? ¿Sois miembros del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Habéis recibido alguna directriz por parte del gobierno de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias para intentar acceder a la embajada mexicana?